Servicio punta de lanza, le llamo yo, ¿verdad? Es donde se derrama la primera bendición que el Señor tiene. Luego sigue el siguiente y se derrama otra bendición el Señor hasta terminar el servicio. Y créame que para mí es un gozo, es de gratitud de parte del Señor, porque de alguna manera eso nos lo enseñaron desde que éramos discípulos ahí en la casa. Y es que alguien que fue alumno aprendió las costumbres del papá, y que por cierto le vamos a tomar un pequeño tiempo. Quiero que oremos por Guatemala. Hoy ellos están en ese cambio de presidencia. En este momento son las votaciones allá, y pues vamos a rogarle al Señor, porque hasta el día último, es decir, ayer, realmente han habido ciertas complicaciones, grupos en contra y a favor, como le es siempre, pero vamos a tomar hoy, vamos a bendecir. La Biblia dice que bendiciendo te bendeciré, se le dijo a Abraham, ¿verdad? A Abraham. Entonces a nosotros nos va a bendecir el Señor si bendecimos. Y recuérdese usted que tengo pues la gran bendición de haber sido enviado de allá de la casa de nuestro Padre espiritual. Y hoy pues nos vamos a tomar este tiempo. Por favor, acompáñame a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por todas las cosas preciosas, Padre, que tú nos permites vivir. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por el país vecino, por Guatemala, Señor, suplicando también, por favor, Padre, que tú bendigas esa tierra, Señor, esa tierra preciosa, Padre, donde tú nos permites nacer espiritualmente, Señor. Te ruego, por favor, Padre, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, para que esta elección sea, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Señor, no conforme a la voluntad humana, sino conforme a tu perfecta voluntad, Padre. Guarda, Señor, el país de todo disturbio, guarda a tus hijos, Señor, guarda a la iglesia, guarda a tu pueblo, Señor, en medio de este momento, Señor, que tu presencia sea manifiesta, Padre, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Por favor, Señor, bendice esa tierra, bendecimos Guatemala, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Quiero decirle por otro lado que fíjese que es bien tremendo, porque la Biblia dice en Hechos capítulo 6 que la congregación comenzó a multiplicarse, y en esa multiplicación los apóstoles tuvieron la necesidad de atender privilegios que ya les eran imposibles. Y entonces dice la Biblia que ellos escogieron hombres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, y entre las cosas que ellos tenían, ellos eligieron a 6 que iban a ser sus ayudas en todo lo que ellos hacían. Hoy pues tengo la necesidad, le conté el domingo pasado, pero para los que no estaban el domingo pasado, pues tengo la necesidad de subir a alguien que se ha convertido en uno de mis ayudas, para poder trasladar el mensaje de este momento. Así que le suplico que lo reciba como me recibe a mí. No es que hermano Frank ya no esté con nosotros, de ninguna manera. Él operaron a su papá, está teniendo cuestiones en este momento de salud. Entonces yo le ruego que oremos por la familia de hermano Frank también, que el Señor les dé paz, les dé gozo y les permita el poder solventar todo lo que tengan que solventar en este momento, tanto lo económico como lo espiritual. Así que yo bendigo la vida de mi hijo y lo amo mucho, y en este momento pues es la causa, la razón por la que él no ha estado presente con nosotros, pero siempre está, porque hoy me llevo la gran sorpresa que estaba limpio todo eso. ¿Y quién lo hizo? Dije yo, si yo me fui de aquí ayer a las 9 de la noche y hoy que acabo de venir ya estaba hecho. Entonces él seguramente vino por la mañana, porque la casa definitivamente llama. Entonces tengo el bendito privilegio de presentarle a uno de mis ayudas, hermano Rigoberto Sánchez. Por favor, ven acá, mi hijo. Hoy va a trasladarnos nuevamente la bendición de este día.
Así que recíbalo como me recibe a mí y como recibe a mis otros hijos que predican acá. Dios les bendiga y que el Señor use a mi hijo también. ¿Y no pudieron conectar este? ¿No se puede conectar este? Por favor, conéctense, mis hijos. Kopun dikshan kawal dik kermanu dak yunte skop kawal dik kai dik sakuel kinalini. Padre Santo, en el nombre de Cristo, y no poti contalel kawal hushan vuelta tabanti tohol y akamati gon chulios hay kakalini ti haukat es atigata kolil tikon ti haukat es talat ta kolil tikon kawal y ti haukat kawal ya kanop te sotikon chulios Escamati contas cuentas bil ti kahwal Jesucristo no te soti con kahwal ti pigilalia kahwal ya kamati con shan y ya kamati con chulios ti hauge ka hamtes no pujibale ti hauge ka hamtes no pujival kundikune que el entendimiento kundikon kahwal el entendimiento de tu pueblo ya ka ham kahwal y que te acob kahwal ya capaz ya iba tais kahwal tabanti jujutul kahwal ya kamati contas cuentas bil kahwal Jesucristo y que jaukat escopoacho Dios ya kamati con shan kahwal te tiempo te minuto te leo te con tabanti atohol no himukesh logo te con bael de ti no himukesh logo te con bael tabanti acob y tuntaya kahwal y te kushle ale Te cuentas bien, Jesucristo, y acá me dio un chulios. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, poco al cabal de que hermano tacte, huloticta lo que él ha, hay saco el kinali, selnas cotan de que un te lea yo te quedan vuelta y hoy kan que ya kiltik shan skop kahwal tik te bahay tul shan kicho tik Biblia tike electe ma ham Biblia tik tabantis sun Lucas capítulo 21 y ya kiltik bael en el versículo 36 y Lucas capítulo 21 y kiltik tabantis versículo 36 y hich ya lo tic te scop kahwal tique más velad en todo tiempo orando para que tengamos fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, y te tatzel tal, hichi ayalbotik, ele lukme sitik, oponaik Dios, tas pisil ora, te ayukme a wipik, te hich lek yashk, ashagu unix pisil te bintik yashkota pasele, so te hichuk me mayuk falta unik te ya te ana baik das tohol te nich anile chi te Jesús. Bueno, el primer versículo te vantilayal y halakil la versión de la Biblia de las Américas y en la versión tabanti y Reina Valera 60 y aquel que achayal velar en todo tiempo orando, que seáis dignos de escapar de todas estas cosas. Bueno, y aquí en la Biblia de América ya velad en todo tiempo para que tengamos fuerza para escapar. Bueno, descopo cago al dik y ya snop te sotik hermano tak y allá algo dik hija nikme tas pisil ora para que haya wipik tik alalias
yash loco tip al yash coita pasel spisi la 20 bueno tema shachkiltik tal el capítulo completo y aquí que el ticalala joco te cajual y cajual y bin hora te astalate y te cajual te sacue y spisi más coita pasel todas estas cosas y la yal te cajual pero la yal velada en todo tiempo orando que seáis dignos de escapar. Y Janikme, en todo tiempo, orando para que seáis dignos de escapar. Y te tallan versión de la Kiltika de la Yal para que tengamos fuerzas para escapar. Bueno, ya nadie que él que hasta estas alturas del tiempo y que jujun kakal shanash kash te kushleal tiklitas bate balumilal y es como si más nos ya capaces batik aproximar a aquel día te la yal gile de kahual dike kako tikshan no pa el shamba el tamas en el día que las pases señalarte kahual dik que hal su venida pero para que nos loco de todas las cosas que vendrá le ya lo dije en el verso que la Kiltikayal orando para que haya las fuerzas para escapar. Bueno, te me ya cae el dik te escopca el dik ya lo dik vinas can hay la iglesia para que ayude shikot lo que vinas can hay la iglesia para que ayude an lo que de todas las cosas que hago tal y temanatik y temakiltik ayotik en los tiempos que van más tulan te kushinile los tiempos gelons pisil los tiempos que ayotik hashivinu de la skopkaotik que muchos te halwanetik lauklas kan la yilik lo que viña will muchos la kan la yayik lo que nosotros viña acá y muchos anhelaron que Jaukla vivieran de este tiempo. Entonces el tiempo de lo que viene la los profetas de Jalvanétique es el tiempo que cago de Kushinet, es el tiempo donde Yakilti que se aproxima ya él, te vino ahora ya está, te cago al que allí va él a su amada iglesia, a Timachas Tsao, para que allí que, y de entre de uno de ellos te ayótica. Pero y aquí el en el versículo 36 que hay al hija Nikme en todo tiempo orando para que tengáis fuerzas para escapar. Ayukme wipik el día que bueno, y aquí el que el Señor Jesucristo ya está allí con él te vanti astalta vanti muke que nati que han su venida secreta que hasta allí con él a un pueblo pero y aquí aquí que la yal pero debe ser que haya aún las fuerzas para que Yeshua haga lo que él con el Señor, para que Yeshua entonces como iglesia, como cristianos, debe ser que cantique esas fuerzas, debe ser que hasta esas fuerzas que Yeshua lo que él de aquí la que él ya el Señor Jesucristo. Antes que sucedan todas estas cosas, la iglesia debe ser que pija buscar, velando en todo tiempo. Y una de las maneras para que nosotros y hay que tasit te cago al tique es orando, es por medio de la oración. Y es que muchas veces la yaltica y velar y orar
hija nikme y oponaite yo sé. Bueno, más que najoco ve él cuando fue la última vez que la última vez que le cayó oración, hatikaste sobre la ofrenda. Pero ya que él que él que allá te cabalik, hija nikme en oración. Entonces, de oraciones, junte minuti la shua tashana te kiptike. Es una de las maneras que Viti Shushan pasa a fortalecer. Y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y tek el lukishmea yashustais te kabaltike. Y podáis estar de pie delante del Hijo del Hombre. Para que te alalashtal, te snichan te Dios, tek el lukishmeta sit alalashtal. Alguien importante escogila tana. Bueno, y aquí en la Biblia que hay tek el lukishmea a la justais el Hijo del Hombre. Van más cómodo ya guayabatas mal a alguien. Tienes una visita que nunca es importante. ¿Cuál bien más cómodo de guayabatas maliel? ¿Sentados o te jutsulo tik tamala va o te que lo tik tas maliel a alguien? Te mete que la te tas maliel a alguien. Yo creo que cada uno, pero es que el bonish más tal. Y pero bishmasus pa o ya chahub tas maliel. Pero te macha jutsu tas maliel y no pasa nada. Jutsula y te matale mao cabe y allí el spa. Van actitud y la un tasmaliel al Señor Jesucristo. Hal de los que macha ujutsulik yaksmalevelik o los que macha tiktekelik tasmaliel. Porque en el versículo 36 y aquí el tikiayal de pie tekelukeshmea tasmaliel de pie tekelukeshmea tasmaliel alal yasta yorail te astal te snitch ante Dios. Y bueno, más que no como este tul, pero piti ya que te smaliel al Señor. Piti ya que te smaliel de aguaguale de cajo al tique, piti ya que te smaliel. Te cadwal por un tiempo te smaliel de cajo al tique y como mata la will Hutzat valian vuelta. O Hutzulat vueltas maliel. O Hichayoti, como viste en el versículo 36 y en Lucas 21, Calaleyal, te que Lukishmeak alalashtal, el Hijo del Hombre. A ver, ¿qué viste ya que te maliel a tu Señor? Aquel que te macha ya que maliel de pie, ya que al velaví, y vi un temash tal ahora. Y algo jala y hay otra hora está. Esa es una de las características y un temacha de tek el tasmaliel a su Señor. Porque yo creo que temacha tek el tasmaliel hich te vino utilidad debe de ser que en su clamor de estas oraciones ya que hable cajual vino restalat cajual. Y cuando vienes o cajual el tiempo ya cucachel matucatitalat
Yo creo que esas son las actitudes de aquellos que marchan de él, tasit kaholik, tasmaliel, su venida, tasmaliel, te estachan kaholik. Pero hay otro grupo de hermanos que te maquil de él, te me hutzuli. Yo no sé en qué grupo vaya a canashayinat. En los que te marcha tek elictas maliel hasta que su señor ya está, o los que te marcha junio tan matustal de cabal de que jaltó. Y bueno, para ser sinceros ya él, yo creo que todos caen que el señor ya está. Hasta yo creo que el que marcha más hay chielita colildik la ya está él desde tastutildo. Y es por esa razón que muchos ya tas cuenta te cago al tique y ya pesca y lo que o simplemente allí pues hay tiempo las male y matar. Pero aquí dice en el versículo 36 que allá y para poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, una de las características de aquellos que van a y aquí dicen un versículo en Números 23, 22 y allá Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como las de búfalo, te dio sed, lo que sotic talta Egipto yun y hich yipik te bin útil te búfalo. Entonces, ya lo el del pueblo de Israel, calalok tal el de Egipto. Ya lo el de aquel pueblo que calalok tal el de Egipto. Y allá, este pueblo, lo que sotic talun te dio sé. Hay un pueblo viene lo que te dio sé. Y hay chichipik te vino útil los búfalos. Hay chichipik te vino útil. Y bueno, en la Biblia te va a decir, hay chichipik te vino útil jamal guacashe. Ay, chipik te vino útil búfalo, porque Dios lo que sotic te dio de Egipto. Y una de las características que hay de la iglesia que así por el Señor es que debe que hay las fuerzas para poder salir. Si se vino la que en Lucas, que la que hay para que puedas tener fuerzas para escapar. Y aquí dije otra vez, aquí en Números 23, que hay al pueblo ini, a lo que soy dictador yo sé, y hay jipik, te vino el búfalo. Entonces, nosotros, debe ser que para poder, que debe ser que seas un pueblo fuerte, que no es lugar David, que hay actuado. Y aquí dicen un versículo, estaba ante 1 Pedro, capítulo 4, aquí en el versículo 7. Y dice ya, más el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. No polsta llora ilte yashlas pisil vintic ay. Hayun naik mek inal suk wik luk me sitik spisil ora suk opunaik mete diose. Ese es bueno, en tatzeltal yubachon y tatzeltal yun oshuk ya naik mek inal talek. Y aquí que allá el primera de Pedro 4:7 allá no polsta llora ahí. Pero bueno, primero allá sed sobrios y de ahí allá velar. Y en el mismo versículo aquí dice él viti uno ya para velar. En la oración, velar en oración.
¿Qué te escuché en versículo de Tesalonicenses 5:6? Y Han Yal, por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos sobrios. Y hay un mame shuwayo tik hich te binutil te yantike wiki luk me sitik sok ihuk me yash aynotik jaluk que viene en Tesalonicenses 5:6. Sed sobrios. Y una de las maneras para que hija yaxva y la iglesia o te hija va como iglesia haki viene allá aquel versículo y aquel que no durmamos como los demás. Mames guayo tikis te yantike y seamos sobrios. ¿Qué te llama un versículo? 1 Corintios 15:34. Wiki lukme asitik ihanikme. Y temas etalial mame shale ulan shana mulik. Como melel aichao stul temabas nave exvate diose hiche calvies cuenta yun más que esa huesha. Y aquí otra de las maneras que viti ya capaz de viti hijo un pueblo es que allá wikilukme asitik hijanikme y mami shale ulancha namul. Eso es lo que aquí dice en el verso 34 de 1 Corintios capítulo 15. Entonces los de tiempo te van a ti kushulotik te viti la kaltikish te la hachnoti das kopkawal tige son los tiempos que kakotik no para la venida del Señor. Y en los versículos que te la kiltikish hijanikpe velando en todo tiempo en la oración. Y una de aquellas oraciones te viti la kitik que la yal en el verso 36 te bajacho tiktalele y hichayal y alalashkoyish te pasel habintikini yaku ele lukeshme y yaku keshme ta oración para que seáis dignos de escapar. Tal vez te jate y te jone o tal vez te valía yo te antes nática tal vez no seamos dignos para que yo allí cutilo el Señor. Tal vez ya caltic te pero yo no soy digno para que allí coma el Señor. Es que te mastale el Señor. Yo creo que Ashilón. Tal vez algunos que ya que el mensaje pero y te metal el Señor y te mejilone. Por eso y aquí dice en el versículo 36 que allá ya me questas con el Dios para que un hicha allí que lo él de todas estas cosas que ya tal y no es de que la de iglesia de allí chiutese no es de que nosotros ya cosas ve este con Shiwel sino que ya cal el tic y te me huicho tal el tu Biblia ya cahuelo él lo que bien se va a ver no es de que nosotros ya pase que inventar algo para que una shiu el pueblo para que una shiu y tiene que mirarle no ya cal el tic lo que bien se va a ver y de entre de una de estas cosas ya que el Señor viene que hasta el ticao al tique y nunca le yo ante Dios, nunca escucho tic yo ante cabal que allá te quiere salir de aquí, ya caña aquí catloque. Nunca le yo ante Dios y hasta allá algo tic bitia yo allí catloque. Nunca vaya el te escucho yo tan Dios, ante todo el tic
que en su misma palabra hay algo de viste yo es loco de igual de aquí con él viste yo hijo de igual te cajo al de que su misma palabra ya que algo lo de hija en todo tiempo orando y así al ser sobrios. ¿Por qué la ley lo tic ser sobrios? ¿Por qué discop cajo al tic ya lo tic hija nikme? Este es un tiempo ya él que como iglesia ya cambia él nuestros ojos y aquí que él a la realidad te bandite que lo tic. Y aquí de nuestra condición de biti ayotik y hoy que te jabilun te reconocimiento y en el año del reconocimiento ya para reconocer biti hay nuestra condición delante del Señor te que la tobaldas maliel a tu Señor haya tobal de pietas maliel a tu Señor. Yo no sé, biti hacha taletas le el te cajo al tic. Yo no sé, biti la chun te cajo al tic. Pero si empezaste bien, no es para que una especa ya el biti lea a tu Señor. Es más, debe ser que ya cabe dichan jipal te el te cajo al tic. Velar en todo tiempo, hija nikme, pero entre las cosas que la caltiquiche ya, para que en su hichayi que shloquela a tu Señor, seamos tomados por dignos. Si nosotros, ya aparte de reconocer nuestra condición y acá, si ya tal coge el Señor, me falta esto, más paso y todo, hich mi condición. Hoy es el tiempo que aparte de reconocer. Hoy es el tiempo que aparte de reconocer, viti ayotik te bantisiti cabaltik. Hay un versículo en Apocalipsis capítulo 22, aquí en el verso 17. De chuble espíritu, sok tehnu punel achish, yayalik, lame shchik, akataluk te machatakin yotan, machayuk ate yaskan matan, akameyuch te has cuenta kush leal, akataluk te machatakin yotan, chikan machayuk ate yaskane, akameyuch te has cuenta kush leal. Y aquí uno de los clamores de un chagol de aquellos que de la novia y un tecado de que inconstante ya que ale de chulo espíritu so que no pone la chish ya yalik la me ven esos son los clamores ¿no? La me y ya que ya le ve a su amado ya que ya le macho ya que se mal y vele la me cuando vino ahora la jocobe la igual be cajo al dik cajual está la tmeish ya que me mal y vela ya yo acá le dije en esta mañana de cajo al dik cajual la me porque ya que me mal y vela cajual la me que me ya que mal y vela ticune o puede ser que ya cali manchuk tostale porque caco guay el tetaculto y ma ya cae te viaco chole o manchuk tostale es que ma va chapar un tale pero dentro de uno de los clamores de la novia de aquel que él ven lame y ese es
la chakil dictalel, cala la hachu dictalel, tas no puedes copcajo altiki, ya kiltik en pie. Si te meja, te que latas mal y él, te aguajuale, puede ser que ya que wale, cajual, hay tore ya está y bishmashtala, algo jala y shakil y mashtal. Algo jala y shakila y bini mashtali, bi un te jala, Pero los que te macho jutsulik te sleya te cajualtique, pues te metale talavi, te matale mao y hasna. Nosotros como iglesia debe ser que nuestro clamor te viene de él en Apocalipsis 22, 17. Para aquellos que te me macha guayik en el culto, te me macha la transmisión, estaban en diferentes redes sociales. La crítica que el Señor viene. Y uno de los que viene las noticias que para la iglesia, que para nosotros, para que Yeshua dijo que el Señor la crítica y te que nosotros debemos tener las fuerzas para irnos con Él. Y la chano talel que ya ocupas de velar. La chano talel que seamos sobrios. Y la kilti que allá. Ven. Números 22, 23, la kilti que allá. De Dios, lo que sotic talel de Egipto. Y hichi jipik te vino útil te búfalo. Te das cuenta que no juego en esta mañana. Viti hay tus fuerzas. Viti hay tus fuerzas. Viti ya que te smalela a tu Señor. ¿Por qué hay algo que sea sed sobrios? ¿Por qué hay algo que te escopcao que hijanik me? Porque puede ser que muchas veces ya tomó la antigua las cosas de allá afuera. Puede ser que ya tomó la antigua mal su que te escopcao al ticket. Puede ser que amula antigua pero sin horas léela al Señor y sin horas ya shuki batik. Pero hay algo que te sean sobrios y yo creo que la hice el tiempo pero ya calvate cuenta acá al tic. Viti hay tus fuerzas. Si en Lucas la kilti kish que hay al velad en todo tiempo, orando para que tengamos fuerzas para escapar. Hay un kiptik para escapar de las cosas que vendrán. Las cosas que ya conopa el talel litas bate balumilale son cosas que a nadie pasa de desear. Y no es de que una pasa de desear mal a titabalo milale. Pero es lo que vin tsiba vil durante su cabaldik que ashkoita pasel. Pero antes que ashkoita pasel spisi la tsiba vil en Mateo 24 y aquel día las señales del fin. Antes que ashkoita pasel todas estas cosas y ya me está el de cajo al dique. Y ya está allí con él a su amada. Ya está allí con él, te macha sabe lune a su escogida. Pero es necesario que te que lo titas mal él te cago de qué. Es necesario que te que lo titas mal él hasta que él ya está. Es necesario que me te que lo titas mal él te cago de y no es tiempo para que una chuta te sin hora.
O no es tiempo para que una paz va a acomodar por un buen tiempo. Sino que le quil dicto de pie hasta que al albin hora y hasta hasta que al albin hora y will hasta te cago al tique te que luco ticmetas maliel. Y achakil que es necesario que te jode que hay un kiptik para que el loco te vaya llenos de fuerza, velando. Y una de aquellas formas es por medio de la oración. Y lecte mateca ambati que hermano está copón de cabal. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, en esta hora, Señor, de la mañana. Cajuales no pa te contar delante de ti. Y acámate con Dios. Que te palabra un cajual. Ya oculta y ti con el Dios. Ya oculta y ti con en este día. Ya oculta y ti con te acopte ante la wale cajual. Cajual. Si te me ailita con el tic, te me ailía yo tic, hoy en este día, te me ailía yo tic, te banti la calte kish que chahu bote kish tas maliel al Señor, kashantalel, te me ailía te banti con el tic, te banti ayal, mayo kish mis fuerzas para tas maliela. Es necesario que nuestras fuerzas se aumenten. Es necesario que nuestras fuerzas sean como las de búfalo. Y si te me hay en medio nuestro que acá digo, si en algún momento que espiritualmente ya Señor, despiértanos. Hachoticón, Dios. Hachoticón. A la manera que le dije a Pedro, que vaya a la cuenta del Pedro, vaya la, pero hoy los siervos del Señor y hachoticón. En el nombre de Cristo, Señor, y acá me digo las fuerzas tuyas. Vas a multiplicar las fuerzas de tu pueblo. Vas a multiplicar las fuerzas de tu pueblo. Pero acá me digo ya queremos ser solos. Ambos tigontes no puedo valer. Haz que a con entender, pero haz que ya cante con tu venir. Tus cuentas bien, mi Señor Jesucristo y acabamos. Amén. Amén.